Gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes. Pues un gusto tenerlos entre nosotros, totalmente en vivo. Estamos en esta serie de programas para ir entendiendo, reflexionando y creciendo en la Divina Voluntad para todos los pregoneros, coordinadores de la Divina Voluntad, de nuestros grupos, y muy contentos de tener entre nosotros al doctor Salvador Tomasini. Doctor, gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Sí, buenas tardes, sí, buenas tardes a todos. Y un saludo a Jesús Ausocúa desde España. Gracias, Jesús, por estar con nosotros en esta tarde, noche para usted. Pues gracias al doctor y gracias al mundo católico por esta oportunidad de difundir el conocimiento de la Divina Voluntad. Pues el día de hoy con un tema muy interesante de cómo se originan los actos en la Divina Voluntad y cuáles son los efectos de estos actos divinos. Un tema por demás interesante que nos enamora para buscar la Divina Voluntad, porque si esos actos tienen un valor extraordinario, pues lo que queremos es que nuestra vida tenga ese valor extraordinario, un valor infinito, eterno, un valor divino. Entonces, pues quisiéramos comenzar un poquito con este tema. No sé si usted quiere introducir al doctor con alguna pregunta para que podamos empezarlo. Sí, bueno, el título de hoy viene como consecuencia de que este programa que se viene tanto hablando de él, el de las revelaciones de Dios, lejos de originar confusión, que parece ser lo que ha podido producirse en algunas personas, es el móvil precisamente para todo lo contrario, y le hemos pedido al doctor incluso a ver si participa en uno de los programas también, porque verdaderamente el espíritu es difusión, que es lo que el Señor pide a Luisa en el libro, difusión. Y entonces, pues muchas de las personas que han estado viendo el programa, que no conocían Divina Voluntad o que las que lo conocían, pues prácticamente es muy superficial, les gustaría empezar a conocer más, a profundizar. Y por este motivo le hemos propuesto al doctor, pues hoy con este título tan sugerente, cómo se originan los actos en la Divina Voluntad, porque es una de las principales preguntas que han venido haciendo todos los oyentes. Y el segundo, y no menos importante, pues precisamente es qué efectos producen los actos hechos en la Divina Voluntad. Y de ahí el título de hoy. Así que, doctor, pues muchísimas gracias por atender este llamado. Pues sí, Jesús, vamos a tratar de ver. Yo quisiera ahondar un poquito más en lo que dijiste sobre difundir el conocimiento de la Divina Voluntad. A mí me parece realmente muy halagador el que se haga una difusión de que existe la Divina Voluntad. O sea, todo el mundo tenemos la idea de la voluntad de Dios, la idea tradicional. Dios quiere algo y la criatura tiene que adecuarse a cumplirlo o rebelarse y decir no. O sea, es cumplir, hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros hablamos de divina voluntad, generalmente se confunde con esta actitud. Por eso es que me parece muy bueno el hecho de que incluso en revelaciones privadas se esté hablando ahora de hacer, vivir en la divina voluntad. Es como para llamar la atención. O sea, yo diría, bueno, si yo oigo un mensaje de estos, lo primero que voy a decir, bueno, es que, ¿qué es eso de vivir en la divina voluntad? Preguntarme y tratar de enterarme, porque es un mensaje del cielo, no es un mensaje de una persona, no es el mensaje de alguien de este mundo, sino es un mensaje del cielo, es un mensaje de Dios que a través de alguna persona me está comunicando que hay algo que aparentemente no conocemos, que es el vivir en la divina voluntad. Eso es fabuloso. Pero lo que yo sí quisiera recalcar y dejar muy claro, que eso no tiene nada que ver con el mensaje. O sea, el mensaje que va combinado con sucesos, con cosas que van a pasar, en fin, está bien, es la parte de advertencia que Dios hace a las criaturas
igual que lo ha hecho en cantidad de veces que ha habido apariciones. Pero ahora el punto medular es vivir en la divina voluntad, hacer las horas de la pasión, que son como puntos en que debemos empezar a buscar qué es esto de vivir en la divina voluntad. Y ahora el título de este programa creo que es muy adecuado para poder entender qué es ese vivir en la divina voluntad. No sé si quieres agregar algo. Sí, creo que es una descripción perfecta, doctor. Efectivamente, estamos anunciando la existencia de la divina voluntad a través de unas revelaciones de Dios a un alma víctima, muy reciente, que es lo que más verdaderamente hemos dado más importancia, porque ha sido muy reciente, antes de la pandemia, porque además cosas de las que ha dicho nuestro Señor se producían después de ese mensaje. Nos vino el COVID el 15 de marzo, cuando está anunciado por el Señor, finales del mes de septiembre, que recordar, del año 19, y por ser tan recientes y comenzar el Señor, doctor, en la introducción de ese libro, diciendo expresamente que lo que Él quiere es que la criatura empiece a entender que que debe de vivir en la unidad con Él, en su voluntad divina, es lo que ha propiciado que le hayamos dado esa importancia como medio, como cauce, para dar a conocer la existencia. Exacto. Otra cosa es el conocimiento de lo que dice el Señor, que lo dice a través de Luisa Picarreta, y esto es el mensaje que hemos venido difundiendo la vez pasada, y si ha infundido error en alguien, pues pedimos disculpas, pero desde luego que cualquier persona que escuche el programa el día pasado, no creo que quede ninguna duda, es absolutamente categórico la distinción que hemos hecho, el aviso inicial. Esto no es un programa de la divina voluntad, es un programa que anuncia la existencia del don de dones y que la información relativa a este don de dones se encuentra en los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Lo cual reiteramos y reiteraremos cuantas veces sea necesario. Sí, o sea, que no se mezclen, ¿no? Y bueno, otro anuncio lo voy a aprovechar de una vez. O sea, nos han llegado ya muchas comunicaciones de que hay muchos canales que están pasándonos el material sobre la divina voluntad, pero que son canales que están en contra a veces de la iglesia, que atacan al Papa Francisco. Y sí queremos reiterar que no tiene nada que ver con la divina voluntad, que no estamos en acuerdo con ellos y que simplemente han tomado los programas, los han subido en sus canales, pero que no tienen nada que ver con nosotros. Ya, aclarado esto, bueno, vamos a ver, ¿qué es eso de vivir en la divina voluntad? Bueno, es algo que desde el Evangelio Jesús, cuando les enseña a orar a sus apóstoles, que les enseña la oración del Padre Nuestro y a través de ellos a todos nosotros, a toda su iglesia, hay una frase que es muy como característica. Dice, que venga tu reino. Es una petición, como petición que está haciendo Jesús. Que venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Esa es ¿cómo diríamos? Las palabras que Jesús dijo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El cómo nos está dando una idea ya de qué es lo que nos está diciendo. ¿Sí? O sea que de la misma manera que la divina voluntad se hace en el cielo, de esa misma manera se ejecute en la tierra. Y el único problema es que Jesús no nos dijo el cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo. En la última cena,
tenemos un poquito más de claridad cuando nos dice, cuando está orando o rogándole a su Padre por todos los que van a creer en Él, y dice que de yo en ellos, o sea, Jesús quiere estar, quiere ponerse en cada uno de nosotros, y como en Él está el Padre, dice yo en ellos, tú en mí, para que ahora ellos sean uno con nosotros, pero de la misma manera que tú y yo somos uno. Con estas dos frases, la del Padre Nuestro y esta de la Última Cena, podríamos empezar a entender que no se trata de obedecer la voluntad de Dios, no se trata de cumplir nada más la voluntad de Dios, sino que hay algo más, porque el cumplirla no me lleva a la unidad perfecta que tiene Cristo con el Padre. Recordemos, Cristo, Verbo eterno encarnado, es uno con el Padre. Bueno, de esa manera nos quieren a nosotros. Ahora, como en la actualidad, bueno, no es de extrañar, como se cambiaron las palabras del Padre Nuestro, esta petición. Entonces ahora ya no dice lo mismo. O sea, al quitar el cómo, el hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra, ahora lo que da a entender es que se cumpla la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra, pero es obediencia. Bueno, en los escritos que nuestro Señor le da estas revelaciones a Luisa Picarreta, le dice que la finalidad de Dios para el hombre es un intercambio de vida. Dios quiere comunicarle al ser humano su vida, su misma vida divina, para que pueda entablar una relación de amor entre él y la criatura, pero una relación de amor que sea a la par, que sea de la misma naturaleza. Recordemos que el amor divino no tiene ninguna semejanza, por decirlo de esta manera, con el amor humano. O sea, el amor divino es infinito, es inmenso, y cuando Dios ama se da completamente. El amor humano lo hemos centrado en sentimientos y en dar, pero no darnos, sino en dar cosas que nos pertenezcan. Por lo tanto, Dios no podría estar satisfecho con el amor humano así, y Él dar un amor que el hombre no podría recibir. Porque si Dios cuando ama se da, entonces el ser que es amado por Dios debería de recibir al infinito, pero el ser humano es finito. Debería de recibir al ser increado, pero él es creado. Son diferencias absolutas que no permitirían que Dios desahogue totalmente su amor, que no pueda darse en plenitud. Así que tiene un plan para el hombre. O sea, la humanidad del Verbo eterno, que es la primera, ¿cómo decirlo para no? O sea, es la primera acción que el Verbo eterno hace después de que es generado. El Padre genera al Hijo, al Verbo eterno, y le da todo el plan para que el Hijo lleve a cabo todo lo que el Padre quería. Pero la primera acción que lleva a cabo este Verbo eterno es el tomar una humanidad, el volverse carne. Y ahora con esa humanidad, o sea que San Pablo nos lo menciona y nos dice que Él es el primogénito de toda la creación. De ahí estamos apoyándonos en que lo primeritito que hace el Verbo eterno es encarnarse. Ahí en esa encarnación ya tiene un modo de poder amar, porque esa humanidad
es elevada a la misma altura de la divinidad por la unión con el Verbo eterno. Entonces ahora ya hay una comunicación directa de la divinidad del Padre con aquella humanidad para poder entablar esa relación de amor. Ese Verbo eterno encarnado va a habitar en un universo creado. O sea, no va a estar dentro de la Trinidad, dentro del núcleo de la Trinidad, sino va a habitar en el tiempo en un mundo creado. Y Él quiere tener seres similares a Él para poder entablar una relación de amor, pero también con seres que sean iguales que Él. O sea, que Él tiene naturaleza humana y naturaleza divina. Desde la naturaleza divina está satisfecho en el amor trinitario, pero en la naturaleza humana no. Ahí no tiene con quién compartirlo. Por lo tanto, ahora Él se pone en nosotros, o sea, se funde en cada criatura para comunicarnos todo lo que Él es, y ahora Él tendrá una compañía en este mundo también. Ese es como así a grandes rasgos y muy rápidamente dicho cuál es el plan. Entonces, ¿qué necesita Él comunicar a la criatura para que pueda ser igual y pueda amar en la misma manera? Necesita comunicarle todo lo que Él contiene. Él contiene una naturaleza divina. Le comunica al hombre su naturaleza divina. Él tiene una vida divina. Le comunica al hombre la vida divina de Él. Él tiene atributos divinos que le son comunicados a la criatura. Pero sobre todo tiene una voluntad divina que también se la tiene que comunicar al hombre. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es el motor del ser. La voluntad divina es aquello que mueve todos los atributos de Dios para poder obrar. La voluntad humana es nuestro motor, que mueve todo lo nuestro para obrar también. Por lo tanto, lo que genera los actos del ser es la voluntad. Nosotros, con nuestra voluntad humana, tenemos la capacidad de mover nuestros atributos, todo lo que Dios nos dotó para poder vivir en este mundo, incluso separados de Él, porque tenía que darnos algo para poder escoger entre la vida divina que Él nos quería dar y si yo no quisiera, me tenía que dar algo para vivir separado de Él, que esos serían mis atributos. Y eso es lo que movemos nosotros. Por eso es que podemos separarnos de Dios. Puedo hacer actos que vayan en contra de lo que Él es y de lo que Él quiere. Y al mismo tiempo me está ofreciendo su vida, su voluntad, sus atributos, para que yo pudiera estar en comunicación con Él. Pero los atributos de Dios no se mueven sino por medio de una voluntad divina. Por lo tanto, me tiene que comunicar su voluntad divina. Requisito para eso es que mi voluntad humana, que yo, criatura, acepte la propuesta de Dios y le diga, sí, yo deseo vivir con tu vida, deseo que me comuniques tu vida, deseo que me comuniques tus atributos para yo poder actuar y poder ofrecerte un amor igual al que tú me das. Ahora, la voluntad humana para poder tener eso necesita vaciarse, necesita quitar aquello que Dios le había dado para que lo usara como una opción para poder elegir entre la vida divina o la vida humana. Entonces necesita vaciarse de eso para llenarse de lo que la divina voluntad contiene,
la divina voluntad se vierte sobre la voluntad humana. Y ahora la voluntad humana va a actuar, pero ya no tiene lo suyo, ya no tiene los atributos humanos. Y por lo tanto, ahora lo que se va a mover son los atributos divinos. O sea, la voluntad humana pone el acto y en ese acto la voluntad divina coloca sus atributos. Entonces, en todos los actos de la criatura está fungiendo el acto de la divina voluntad y poniendo los atributos de la divina voluntad en cada acto. ¿Qué sucede? Que son actos producidos por la voluntad humana, porque es la que pone el movimiento, y al mismo tiempo es en donde la divina voluntad pone sus atributos. Por lo tanto, ahora la criatura está teniendo actos divinos. Actos divinos. Ya no son actos humanos, puesto que todo lo que se movió en ese acto es lo de Dios. No sé, aquí, así dicho hasta aquí, ¿cómo lo ven? ¿O hay alguna cosa que se quiera aclarar? Doctor, yo tengo como una, para aclarar, o digo, para como preguntarle y ahondar en el tema. La comprensión de la divina voluntad, es decir, para llevarnos a la santidad divina, está no solamente en la noticia que nos lleven las personas, sino en la lectura de los libros. Entonces, mi pregunta es, para todas las personas que tenemos alguna dificultad en la lectura, que tenemos una educación pobre, que no hayan tenido la oportunidad de asistir a cierto nivel de lectura, de comprensión, de cosas de la fe, porque no es tan fácil la comprensión. Incluso cuando usted lee el Evangelio, hay personas que me dicen, pues yo lo leo y no entiendo nada. O sea, entonces yo le quisiera preguntar qué usted sugiere para que las personas puedan empaparse y empezar a leer los textos de Luisa en cambiar ya sus actos humanos por actos divinos al ir comprendiendo. Porque usted lo que me dice es muy claro, pero a lo mejor lo que podríamos hacer es que usted nos dijera de estos, sin que los leamos, vean estos textos que coinciden con lo que yo les estoy explicando. Entonces la persona tendría la opción de acudir a los textos y leerlos porque tiene la dificultad de comprensión. De hecho, muchos nos escriben y dicen, no les he entendido nada. Entonces, sí me gustaría como que nos dijera qué nos sugiere en general para cuando se tiene cierta deficiencia en el estudio, en la capacidad de lectura. ¿Qué nos sugiere? ¿Qué sugiero si alguien tiene una deficiencia en eso que tú dices? Sí. Mira, yo creo, estoy totalmente convencido que lo primero es conocer que existe una voluntad divina. Eso es lo primeritito, que es lo que se está haciendo ahorita. Lo segundo es medio entender, porque no se entiende fácilmente, medio entender que es un intercambio de vida, que Dios nos quiere comunicar su propia vida para poder entablar esa relación de amor. Y una vez que yo haya entendido eso, ahora, ¿cómo lo logro? Si realmente me interesa, si realmente estoy con esa ansia, eso me va a motivar a quitar mi deficiencia en el querer leer. Una que otra lectura, sí, te las puedo decir, es de la primera lectura del libro 1 a la última lectura del libro 36. Ahí es donde está todo. Bueno. O sea, no hay lecturas específicas. Si tú tomas una lectura en medio a alguien que no conoce y le das una lectura, no sé, del libro 11, donde habla de ese intercambio de vida, y se la lees o se la pones, no va a entender nada. Sí, se va a quedar nada. Así es.
Por lo tanto, no se trata de hacer resúmenes, no Sí. se trata de hacer compendios. La divina voluntad no se aprende ni con compendios ni con resúmenes. La divina voluntad se aprende leyendo en orden. Ahora, si definitivamente ¿cómo se llama? Tenemos esta tremenda dificultad, bueno, ¿qué puede ser? Quizá tenga habilidad auditiva. Ahí están los libros en audio. Sí, O sea, están en los audio libros, y además hay un montón de programas, o sea, muchísimos. no, pero está en audio. Es la lectura del libro, sin comentarios, sin nada. Es la lectura del libro. Aparte está la lectura del libro con comentarios. O sea, pero lo que se requiere es, primero, el deseo de entrar y segundo, la constancia en seguir aprendiendo esto. Y eso no se puede tener si no hay una verdadera, ¿cómo diríamos?, entrega, que el alma verdaderamente quiera llegar a amar a Jesús. Si no hay amor, definitivamente no hay forma de que esto pueda llevarse a cabo. Entonces, no hay fórmulas, ¿sí? Y menos compendios, por favor, menos compendios. O sea, o se llega a la lectura del libro del cielo en orden, y lo dice Jesús, le dice Jesús a Luisa, quiero que todo salga en orden. Porque una verdad que falte, una coma, un punto que falte, dejará más dudas que certezas. Ay, qué interesante. Y eso es obvio. Una verdad me ilumina la siguiente. Y esas dos me iluminan la tercera. Si yo tomo libros así separados, va a ser de muy difícil que lo pueda realmente entender en plenitud. O salteadas, ¿no? Lecturas salteadas, ¿no? Lecturas altas tampoco. O sea, entonces yo creo que el punto es decirles, señores, no hay más que una sola verdad. Dios quiere comunicarnos su vida. Dios te quiere comunicar su vida para volverte un semejante a Él, para que se vuelva realidad la imagen y semejanza con Dios. O sea, Dios nos creó a imagen y semejanza de Él en su Hijo Jesucristo. En su Hijo Jesucristo, ¿sí? Ese es el punto principal de esto, entender que debemos ser iguales que Jesús. Y siendo iguales que Jesús, somos imagen y semejanza de Dios. ¿Me atrae eso? Adelante, aquí está. Ese es el punto. Entonces, no busquemos caminos alrededor. Vamos a centrarnos en lo que es un intercambio de vida. Dios te quiere poner a la par de Él. Y eso es doctrina de la iglesia, porque luego hay muchas personas que piensan que se está hablando de cosas que están fuera de la doctrina, fuera de nuestra iglesia. Por favor, en el Catecismo de la Iglesia Católica está perfectamente explicado que lo que Dios quiere es dotarnos de su naturaleza, dotarnos de su vida, dotarnos de todos los atributos de Él. El único problema es que nunca nos han dicho cómo. Eso es a lo que Jesús se refería en la última cena cuando dice, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Ya vendrá el tiempo en que el Espíritu Santo los va a conducir a entender la verdad plena, ¿sí? Y todo el mundo estamos esperando que nos digan una verdad, la verdad plena. Por favor, la verdad es Jesús.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, ese mostrarnos la verdad plena, ese el Espíritu Santo que va a venir a manifestarme lo que es la verdad plena, lo que me están diciendo, voy a enseñarles quién es Jesús, porque no lo conocemos. Y ahora en este libro, en esta revelación, es Jesús que se muestra tal y como es, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Sobre todo divinidad, que es lo que no teníamos perfectamente conocidos. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos? Fe. Necesitamos fe para creer que esto es de Dios, creer que esto es de Jesús. Si no tengo fe, definitivamente no voy a creer en lo que me están diciendo. Así que métodos rápidos no hay, Cecilia. Siguiendo en este orden de ideas, le haría la siguiente pregunta. ¿La divina voluntad es para todos? ¿Todos están llamados a vivir en la divina voluntad? Es decir, ¿todos están llamados para poderla hacer real? Digo, sería la siguiente pregunta, porque a lo mejor dicen, no, pues unos van a tener mayor comprensión como todos, así como cuando el Señor predicaba y unos entendieron todo y otros no entendieron nada, seguramente, ¿no? Entonces... ¿Y eso sería problema de Dios o problema de la voluntad humana? Pues es que sería una parte importante nuestra, obviamente, porque pues siempre tenemos deficiencias, y la otra es la voluntad permisiva de Dios. No sé, usted nos explicó ayer y que estuvo buenísimo el programa, dicho sea de paso, para que lo vean, el de la Reina del Cielo estuvo buenísimo. Esto es parte de la voluntad permisiva, o sea, no converge, pero el Señor, o sea, es para todos. O sea, yo lo único que me quiero decir, el Señor le revela a Luisa, esto es para todos, háganse bolas como puedan, pero esto es para todos. Por eso la voluntad, Dios tiene 4 maneras de actuar. Muy bien. ¿Sí? O sea, su voluntad es permisiva. O sea, es una voluntad que permite todo, puesto que al hombre lo hizo libre. Sí. O sea, si realmente vamos a ser imagen y semejanza de Dios, y Dios es libre, nosotros debemos ser libres. Y para ser libres, así, lo que se necesita es que puedas escoger. Claro. Sí, escoger. Si no tienes oportunidad de escoger, tú nunca podrías ser libre. Así es. Y quizá aquí se entienda un poco mejor lo que dije al principio. O sea, Dios nos dio todo lo necesario para poder tener una opción para decir, no quiero vivir tu vida, pero necesito algo para vivir. Y eso es lo que Dios me dio como atributos de la criatura. O sea, y hablado así abiertamente, aunque a veces genera dudas, son las miserias. Las miserias son nuestro atributo que Dios nos dio para poder escoger y decir, ¿sabes qué? No quiero vivir tu vida, no me interesa vivir tu vida, quiero vivir mi vida material. Estamos hablando de una dualidad, una doble naturaleza. Naturaleza humana, simplemente física, creada, y naturaleza espiritual, divina, que nos la van a dar. Esa no es mía, me la van a regalar. La naturaleza humana necesita de cosas para crecer, necesita de actos para crecer. Y esas son nuestras miserias. O sea, yo necesito desde las necesidades, alimento, oxígeno, en fin, todos los elementos que son necesarios para crecer. Pero también tengo en mí, tengo ciertas, ¿cómo diríamos?, instintos que debo satisfacer. O debo reprimir si es que quiero acercarme a Dios e ir venciendo esas miserias para ir generando virtudes.
Cuando Dios me da las miserias, Él no me las está dando para que las use. Él me las está dando para que yo escoja libremente la vida divina y pueda estar a la par con Él, pero siendo libre. Ahora, en el momento en el que el hombre se sale, el hombre desobedece allá en el paraíso terrenal, que desafortunadamente en la actualidad ya en muchos lugares ya no se cree en el primer hombre, ya no se cree en Adán. Y el problema de no creer en Adán es que estamos desapareciendo la obra creadora de Dios. Y si ahora somos producto de una evolución de una celulita, primero de sustancias orgánicas, luego de uniones, una pequeña célula, luego un conjunto de células, una molécula, en fin, estamos poniendo a Dios en entredicho, porque eso nos pondría el punto de que Dios no sabe hacer cosas completas. Y Jesús nos dice que ellos nunca hacen algo a la mitad. Nos dice que en la creación de todo lo que ha hecho, Él se agota en el momento de crearlo. En el momento que creó al hombre, se agotó. Agotarse no de cansancio, no de ya no tener nada que dar, sino que era todo lo necesario para que fuera hombre. O sea, no le pudo dar otra cosa porque ya hubiera sido inútil y no le faltó nada. Por lo tanto, el hombre es hombre desde el principio y ese desaparecer a Adán nos hace perder de vista lo que Dios creó para todos nosotros. Porque el primer hombre creado por Dios era perfecto. Bueno, entonces para ver la perfección del ser humano tenemos que remontarnos a Adán. Ya lo hemos hecho, ya hemos hablado en programas, pero era la vida humana y la vida divina, la voluntad humana y la voluntad divina en ese hombre, con otros atributos, la inmortalidad, la impasibilidad, en fin. Pero lo más relevante sería voluntad humana, voluntad divina, vida humana, vida divina. La vida divina tenía que crecer con actos de la voluntad divina en él. Cuando le dan esa disyuntiva a Adán y le dicen, bueno, si no hagas esto, si lo haces irremediablemente morirás, ahí es el momento en que Adán tiene que escoger y tiene que llegar a escoger la vida divina o la vida humana. Escogió la vida humana. Perdió la vida divina, ya no nos la puede heredar. Nosotros venimos de Adán. Entonces perdió esos dotes, todo lo que le habían dado, y nosotros ya no podemos tenerlos. Por eso es la necesidad de que el Verbo eterno encarnado venga a este mundo no a reinar como era el plan, sino primero tendrá que venir a redimir y a rehacer al hombre para después poder venir a su reino, que es lo que todo mundo espera, el reinado del corazón de Jesús. Jesús tiene que reinar en este mundo. Ahí en el cuadro que estamos viendo atrás de Jesús, el de aquí abajo, el de España, o sea, estamos viendo al Sagrado Corazón de Jesús. Sí. Ese Sagrado Corazón de Jesús tiene que reinar, ¿sí? Pero antes de reinar, tuvo que sufrir para poder rehacernos a nosotros y poder elevarnos nuevamente a la misma altura de Él, a la misma altura de Él, si no, no puede reinar. Y eso es lo que es hacer actos divinos. En el momento que yo permita que la divina voluntad ponga en mi voluntad todos sus atributos y actúe junto con mi voluntad, eso que se entienda perfecto. La voluntad humana es la que pone el acto, y en ese acto va todo lo que la voluntad divina quiere poner. Para las personas que esto no lo hayan oído, imaginemos en el momento de la consagración en una misa, el sacerdote cuando consagra las especies, son dos actos que están concurriendo ahí. El acto del hombre,
tomando la forma, diciendo unas palabras, y el acto de Dios, el acto de Jesús, poniendo en ese acto del hombre, poniendo lo que Él quiere poner, que es su misma vida. ¿El sacerdote consagra? ¿El hombre consagra? No. ¿Consagra a Cristo? Sí. Tampoco. Entonces. ¿Perdón? Ni el hombre solo consagra, ni Cristo solo consagra, sino que Cristo usa el acto del hombre. Okay. Y en el momento que el hombre se dispone, pone su acto y da permiso a que el acto de Dios corra en él, ahí se produce un acto divino. ¿Y qué produjo ese acto divino? ¿Sí? Una vida divina. No, bueno, una vida divina. Sí, un acto divino. Una vida divina. O sea, en ese acto, esos son los actos divinos. Eso es lo que el hombre tiene que hacer. Es lo que el hombre está destinado a hacer. O sea, Dios quiere que en cada acto, actuar Él. Y en ese momento que Él actúa a través del acto de la criatura, Él multiplica una vida de Él, que ese es amar a Dios. Amar a Dios es darle Dios a Dios. Si el acto de amar de Dios es darse en totalidad, para ser correspondido, debe recibir a un Dios, no a un hombre, a un Dios. Por eso es que ahora el concurrir el acto humano con el acto divino para generar una vida divina, una multiplicación de la vida de Jesús, lo que le estamos entregando a la divinidad es un Dios, que no es por mí, es por mi disposición, porque yo acepté, pero el acto es de Cristo. Pero son los dos juntos. Y ese resultado de ese acto, me lo van a dar, el mérito me lo van a dar a mí, como si yo lo fuera el autor total de eso. Porque Él lo que quiere es recibir de su criatura. Y me dice, yo no lo necesito. Yo quería que tú me lo dieras y yo te doy el mérito de lo que estás haciendo y de lo que estás llevando a cabo, como si tú fueras el autor total de todo. Eso es vivir en la divina voluntad. Okay. Y la siguiente pregunta que va unida a esto, yo quisiera recordarles que aunque hay muchos programas que tratan estos temas y lo conocemos, que tenemos esos programas, estamos haciendo el esfuerzo que todas las personas que ahora están teniendo una noticia de divina voluntad conozcan de todos estos temas y se pueden empapar además en programas como nos dice Leo, el del 5 de abril de 2017, que converjo con él totalmente. Pero acuérdense que no todos han visto esos programas. Y la siguiente pregunta es, que está relacionada, doctor, es sobre la espiritualidad. Nosotros estamos acostumbrados dentro de la iglesia, y es lo que vivimos, santidad humana, en donde hay diferentes espiritualidades, ¿no? Del Sagrado Corazón de Jesús, de los combonianos, los franciscanos, los jesuitas, o sea, así, ¿no? Entonces, yo siempre, mi forma de pensar, y que lo he aprendido por usted, es que el reino de la divina voluntad no es una espiritualidad más, porque hay gente que dice, ay, es la espiritualidad de Luisa Picarreta. Y a mí me choca que me digan que es la espiritualidad de Luisa Picarreta, porque todos estamos llamados al reino de la divina voluntad. No es de los de Luisa Picarreta con respecto de los jesuitas o franciscanos o combonianos o los misioneros del Espíritu Santo, por así decirlo, y toda la rama seglar que hay. ¿Qué nos puede explicar al respecto? De espiritualidad. El hombre, para llegar a Dios, después de que se sale, Dios empieza, después del diluvio, Dios empieza a conducir al hombre para irlo regresando nuevamente a su punto de origen. En el Antiguo Testamento no hay espiritualidades. No hay nada. O sea, cosa rara.
¿Por qué no hay espiritualidades en el Antiguo Testamento? Porque no hay a quien imitar, hay a quien tender. Tendemos hacia Dios, pero no hay nadie que haya llegado, por lo tanto no hay nadie a quien imitar. Es simplemente seguir el llamado, seguir lo que Dios va marcando a través de las revelaciones, a través de las tablas de la ley, o sea, los mandamientos. Se forma una iglesia, que es la iglesia de la sinagoga, y ahí empieza a haber una unidad que todo aquel que quiera llegar a entender, a comprender a Dios y a llegar a Dios, se une a esa comunidad. En aquel tiempo, todos los demás pueblos, que no era el pueblo escogido, no tenían esa guía, ¿sí? Y ahí podríamos hablar quizá, a ver si no empieza el ataque. Ahí empieza a haber espiritualidades. Las espiritualidades de los pueblos que no son el pueblo judío, que cada pueblo tenía su propio Dios, ¿sí? Su propio Dios. Cada pueblo tenía sus propias reglas. Cada pueblo está tratando de llegar a su Dios cumpliendo sus reglas. No son las adecuadas, estamos de acuerdo. No es el camino correcto, estamos de acuerdo. Pero es una manera que cada quien empezó a idear para comunicarse con un ente superior. El pueblo judío sigue creciendo, es castigado, es esclavizado, en fin. Total, llega el tiempo en que viene la encarnación del Verbo Eterno, y en ese tiempo están dominados por un pueblo que son los romanos. Ahí Jesús empieza su vida, y empieza su vida en lo escondido, empieza a trabajar en lo oculto. Nos está rehaciendo con todos sus actos, nos está rehaciendo a toda la familia humana. Hasta que llega el momento en que tiene que salir a la luz y empieza a predicar el Evangelio, empieza a poner las reglas de de esta iglesia que él quiere fundar, y de ahí en adelante todo se vuelve ya más fácil de poder entender. Ahora ya tengo a quien imitar. Jesús era bondadoso. Voy a imitarlo en la bondad. Jesús era obediente. Voy a imitarlo en la obediencia. Jesús sufrió. Voy a imitarlo en el sufrimiento. Jesús predicó. Voy a imitarlo en la predicación. Ahora tenemos varias opciones de acercarnos a este Jesús, a este Redentor. Y cada quien, de acuerdo a sus propios gustos, va siguiendo la imitación que quiere. Siempre hubo quien inicie una espiritualidad. San Francisco de Asís inicia la espiritualidad de la pobreza, ¿sí? Y ahora hay muchos que tienen esa misma gusto y se unen a San Francisco de Asís para caminar por la espiritualidad. Pero ¿cuál es la finalidad de la espiritualidad, Ceci? La santidad. Dentro de ese ser semejantes a Jesús. A Jesús, sí. Dentro de ese carisma, ser semejantes a Jesús. Pero es en un carisma. Sí, es un carisma. Por eso, es en una parte de las acciones de él. Otro lo sigue por otro lado, y hay miles de espiritualidades. Miles. Bueno, pero ahora yo pregunto, ¿todas convergen dónde? En la imitación de Jesús. Todas convergen en Jesús. Sí, todas. No en la imitación, sino en Jesús. En Jesús. O sea, el camino es un camino que va convergiendo hasta que llega a Jesús.
y simplemente todos los caminos llegan a Jesús, igual que todos los caminos llegan a Llega a Roma. Roma. ¿Sí? Bueno, entonces, la espiritualidad es una manera de imitar a Jesús, una manera de acercarme a Él. Aquí, perdón, esto no se puede llamar espiritualidad. No se puede llamar Es que no, espiritualidad no se puede porque llamar. esto es la vida de Jesús. Claro. Me están ofreciendo la misma vida de Jesús para vivirla yo junto con Él. Y entonces se cumple aquellas frases de Jesús que no hemos entendido. Sean santos como mi Padre Celestial es santo. Y esto es el puro, otra vez, el desconocimiento, la falta de entendimiento del hombre y la falta de fe. Le cambiaron las palabras. ¿Por qué le cambiaron? Porque no creen lo que Jesús está diciendo. Porque no entienden cómo el hombre puede llegar a tener una santidad divina. Y entonces se las cambiaron y nos lo dejaron adaptada a nosotros. Sean perfectos porque mi Padre Celestial es perfecto. Bueno, ahora ya sí, todo mundo puede serlo. No, sean santos como mi Padre Celestial es santo. Entonces me está poniendo el cómo, me pone el modelo, igual que en hágase el que venga tu reino. Por lo tanto, entrando en la divina voluntad, vamos a tener, no por mérito propio, no por acciones propias, por favor que se entienda, no es que yo lo logre, No, es que yo me dispongo, disposición. y es Cristo quien viene y me toma, ¿de acuerdo? Y Él me comparte todo. Esto es la finalidad de la creación, esto es para todos, pero Dios respeta la libertad que le dio al hombre. Y hay hombres me refiero a seres humanos, que prefieren continuar alimentando la parte material, la parte humana, nada más, y dejando de un lado la parte divina. Y entonces no se deciden y siguen pecando, porque ahora lo llamamos pecado, al estar satisfaciendo toda la parte humana, toda la parte carnal nuestra. Y hay otras personas que son las tibias. Las tibias son las que ponen un pie en un lado y un pie en el otro. Entonces, ni se deciden a decir, soy humano totalmente y voy a satisfacer todo lo humano, ni se deciden a satisfacer todo lo espiritual, todo lo divino. Entonces están como les conviene, ¿sí? Para donde sopla el viento es donde se apoyan. Recordemos el Apocalipsis y qué dice nuestro Señor de eso. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, ojalá fueras totalmente contrario, o ojalá te lanzaras totalmente a unirte conmigo. Pero si estás en medio, yo vomito esas almas. Claro. Entonces, esto ya es decisión de nosotros y eso está dentro de la voluntad permisiva de Jesús. O sea, la voluntad permisiva de Dios permite todo. ¿Sí? Entonces, el que yo no entienda, ahí voy a decirlo otra vez, es que no tengo fe. Jesús lo dice muy claro. Dice, yo nunca enseño cosas difíciles. Todas mis verdades son simples. Y en otro lugar dice, no es que no entiendan, no quieren entender. Somos tan complicados, Ceci, y creo que todo el mundo lo sabe, somos terriblemente complicados. Todo lo queremos retorcer. Lo simple nos parece simplón, no simple, simplón. Sí se entiende, ¿no? Sí, claro. O sea, algo que no tiene importancia, algo que no vale. Y cuando Jesús me da sus verdades simples, entonces pienso que son simplonas
Y para poder yo alcanzar una vida divina, y si es que lo creo, necesito grandes palabras, grandes métodos, grandes personajes que me guíen, que me digan cómo, que me vayan retorciendo el conocimiento. O sea, tan sencillo como eso. Nosotros somos los que somos complicados. Nosotros somos los que estamos totalmente retorciendo las palabras de Jesús. Yo no le veo ningún problema en entender, hija mía, dame tu voluntad y yo te doy la mía. Un intercambio de vida. Yo vivo tu vida, tú vives la mía. ¿Qué de problema hay? Porque después me va a ir diciendo poco a poco en qué me debo ocupar. Me debo ocupar en darle la gloria al Padre y el amor al Padre que toda la humanidad no le da. Y Él se va a ocupar de lo mío. Pero ¿quién lo cree? Nadie. Y eso está desde el Evangelio. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será dado por añadido. ¿Y quién lo cree? Nadie. Así que yo creo que definitivamente no hay métodos, no hay, no sé cómo decirlo, o sea, algo para poder aprender es enterándose. Y si el conocimiento de que existe esto, de que Dios me quiere dar su vida, que me quiere volver igual, que todo, no me motiva a leer, pues perdón, pero entonces no sé qué más se podría hacer. Claro. Con almas devotas, Ceci, almas devotas, en verdad, lo digo sin afán de, no sé, no es burla, no es ataque, no es nada, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, que está expuesto al Santísimo, y uno ve realmente esa entrega que las almas tienen. Sí, claro. O sea, una entrega real, o sea, están ahí totalmente, otras están incluso tiradas sobre el suelo. En fin, hacen cantidad de actitudes donde muestran ese acercamiento con Él y ese respeto, esa adoración. Reverencia, ese reconocimiento, todo lo que eso significa. Así es. Pero salen de ahí y siguen siendo iguales. Ay, sí, doctor, yo opino lo mismo que usted. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué le sirvió irse a tirar en el piso? Claro. De ir ahí a decir, ay, Señor, yo creo, yo esto, yo lo otro. Nada. O simplemente dedicarse a Dios y vivir una vida de pecado. O sea, vivir en adulterio o en fornicación, o sea, y se dedica a Dios, predica, dice, no se puede. Uh-huh. Entonces, vamos a seguir con el ejemplo. Si tengo ese conocimiento de lo que es el Santísimo, ¿cómo me sentiría? Si es real ese sentimiento, ¿cómo me sentiría si me dicen, ahora el Santísimo va a estar en ti? No, pues no. No se puede, doctor. Fíjate que no tenemos ni la menor idea de lo que hacemos con el Santísimo. No. Esa hostia, yo me atrevo a pensar que las reverencias son por la custodia, no por la hostia. Suena, porque ven maravillosismo, ven espectacular, ¿no? Ven algo magnífico, espectacular, y entonces pues eso es lo que les llama la atención. Así es, porque ante la hostia no lo hago. Híjole. Voy, la recibo, y como si nada, la recibo como sea, no me interesa cómo. Me regreso a mi lugar y feliz de la vida. O sea, ¿realmente somos congruentes? No, estamos siendo idólatras porque idolatramos la parte exterior. Digo, la custodia, lo que rodea a aquello.
Pero en el momento que me dicen, oye, es que Jesús quiere no estar en la hostia, sino en ti, pero no unos momentos como cuando comulgas, sino continuamente y obrando junto contigo, ahí decimos no. Doctor, yo opino lo mismo y tenemos mucho que caminar y pues cambiar nuestros paradigmas. Tenemos un paradigma muy equivocado de todo. Así es. La verdad, perdóneme. O sea, yo he llegado a la conclusión después de escucharlo a usted y de reflexionar con Luisa, todo lo que usted me ha enseñado y Jesús, que nuestros paradigmas tienen que cambiar 180 grados. Sí, es una forma de decirlo, para que podamos nosotros vivir el reino. Si no, no vamos a poder ser miembros del reino. Así es. Entonces, ¿qué se necesita, Ceci? Disposición. Para cambiar 180 grados, ¿qué se necesita? Querer cambiar. Querer cambiar. Disposición. Tener control sobre nosotros mismos. Sí. Tener el control sobre nosotros mismos. Tener la decisión, la firme decisión de no importa lo que yo quiero, lo que a mí me conviene, lo que yo deseo, me importa irme tras Jesús. Hay un pasaje para las personas que hayan leído María Valtorta que realmente a mí me gusta mucho, que es cuando Jesús, cuando encuentra a Pedro, el primer encuentro, o sea, con Pedro. O sea, están allí, o sea, más o menos lo presentan, y en una ocasión va Jesús a salir va a algún lugar a predicar, y lleva a Juan, lleva al hermano de Pedro, hombre, Andrés. Sí, y se encuentran a Pedro que está arreglando la barca para ir a pescar. Entonces Andrés le dice a Pedro que iban a un poblado X para predicar. Y entonces empiezan a describir cómo Pedro empieza a querer ir con ellos. Ya le habían presentado a Jesús, ya había empezado a creer quién era, y empieza a dudar si quiere ir con ellos o tiene que ir a trabajar. Entonces se anima y le dice a Jesús, oye, ¿puedo ir con ustedes? Y Jesús le dice, oye Pedro, pero ¿y tu trabajo? ¿Y tus ganancias? Acuérdate que tienes una familia. O sea, le empieza a poner el mundo exactamente, no el mundo pecaminoso, sino el mundo incluso virtuoso. El mundo real. Y le dice, ¿realmente piensas dejar todo esto? Y se describe María Valtorta esa lucha interior de Pedro hasta que por fin dice, me voy contigo, Señor. Eso es el pan nuestro de todos nosotros. Es el joven rico. De todos nosotros, sí, pero ahí está muy, muy claro. O sea, porque Jesús te pone tus necesidades. El joven rico tenía que desprenderse de lo que tenía, que no sabíamos exactamente qué era, pero bueno. Pero aquí es Pedro, desde su juventud, ¿cómo se llama? Un pescador que no es rico, depende de su trabajo, tiene esposa, su casa depende de su trabajo, y Jesús a propósito lo pone así. Y le dice, oye, ¿y tu trabajo? ¿Y tus ganancias? ¿Y tu familia? O sea, ¿qué escoges? Y Pedro por fin se decide y dice, te escojo a ti. Bueno, eso es exactamente lo que deberíamos de hacer nosotros. Yo te pregunto, Cecilia Valderrama, ¿estás dispuesta a dejar todo? Ya no me contestes, así déjalo. Sí, pues claro que sí, si no, ¿para qué estoy aquí? Sí, yo soy muy, muy miserable, pero sí. Pero mira, Cecilia, es tu trabajo, son tus ganancias, Cecilia, es el mantener a tu familia. No tengo familia Cecilia, que mantener más que mis muchachos. Entonces, que son como hijos, Cecilia, son como hijos.
Cecilia, ¿te vas conmigo o te quedas a trabajar? Me voy con el Señor, me voy, que los mantenga el Señor, bueno, ya es su problema, los mantenga el Señor. Dios quiera que eso lo lleves a cabo. Sí, doctor, sí, sí, así debe ser. Porque en verdad es necesario que todos nosotros lleguemos a ese punto de decir, me voy contigo, Señor. Si me voy contigo y tú verás cómo le haces, pero me vas a dar lo necesario para que pueda seguir viviendo. Así es. De hecho, así ha sido. Entendido, Así ha sido. ujú, Nos ha dado lo necesario para vivir, la verdad. La verdad, ha sido entendido maravilloso. que la providencia, vamos a ponerle nombre de providencia, no quiere decir opulencia. No, 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 es austeridad, Ah, pero austeridad digna. Es tener lo que Necesitas. necesitamos. Y ya. Y a veces sí te da un Así poquito es. más el Señor, es lindo, la verdad. Desde que nosotros lo conocimos a usted, doctor, y empezamos a trabajar en esto, nosotros teníamos muchas carencias económicas, eso no quiere decir que ya no tengamos ninguna, ¿no? Pero el Señor, en cuanto nos empezamos a entregar, y dijimos, sí, lo que tú quieras, Él nos empezó a dar los medios, no sin poner los medios nosotros, sí ponemos los medios. Ah, claro, no es comprarte una hamaca y empezar Sino decir, a ahora sí, que nos esperar. caigan los billetes. No, sí hacemos nuestro trabajo, pero sí el Señor sí nos ha ayudado mucho. La verdad, Bueno, sería pues mentir decir entonces, lo contrario. Desde que nosotros dijimos, haz tu voluntad, que lleguen los programas que tengan que llegar, que lleguen los locutores que tú quieres, que se traten los temas como tú quieres, haz lo que tú quieras de la estación, es tuya, él se encarga. Y hay una cosa que sí le quiero decir a todas las personas, el Señor exige mucho para que se dé en justicia a todos los que trabajan con nosotros. Es decir, para el Señor es sagrado el salario con quienes trabajamos. Eso es parte de su voluntad y me lo he expresado de muchas maneras, que si tú no ayudas a tus trabajadores, si tú no les pagas bien, si tú los maltratas, el Señor no te va a ayudar, no te va a ayudar nunca. bueno, entonces, por favor, voy a hacer solicitud para trabajar ahí Ay, sí, contigo. doctor, sí, nosotros queremos mucho. Nos tratamos. La verdad es que sí, es que para el doctor un día, el señor, y se lo cuento rápidamente, fui a comer y me iba a tomar la primera cucharada de sopa y oí estas palabras en mi interior fuertísimas. ¿Tú puedes comer mientras tus trabajadores no comen? ¿Te sientes bien de comer? No creo que era una vocecita así suavecita. ¿Sabe qué? Voy a ver qué hago. Sí, señor, tienes toda la razón. Yo no puedo comer si mis trabajadores no comen. No puedo. Tienes toda la razón. Es un pecado. Punto. Entonces, eso es muy importante. Para hacer la voluntad de Dios uno tiene que poner también todo. O sea, no, tiene que poner todo. Así es. Entonces, bueno, concluyendo, no sé cómo vayamos de tiempo. Puedo tener unos minutitos más y yo no sé, además le pido a Jesús disculpas, Jesús, por favor, perdóneme, si usted quiere decir algo más, quiere hacer alguna pregunta y todo, yo le pido perdón, usted puede interrumpir lo que quiera, usted está en su casa, es su casa. Si no me interrumpe, yo me sigo, perdóneme, o sea. No me gusta interrumpir. No me gusta interrumpir, Cecilia. Usted ha tomado la palabra y yo estoy encantado escuchando al doctor. Sí, a mí me fascina escucharlo también al doctor. Pero no sé si usted quiere decir algo más o hacerle alguna pregunta y que veamos también lo de sus conferencias que va a dar para que las personas se enteren. Sí. No, yo quería ver, lo vamos a dejar para otro día porque ya el tiempo que queda. Básicamente por dar un servicio a estas personas que están comenzando a conocer, porque ya hay muchas personas, gracias a Dios, que ya conocen Divina Voluntad, están experimentando, y nuestro mayor énfasis, deseo, desde el Cenáculo Universal de Reparación, con Mundo Católico, con el doctor, en los programas, está precisamente encaminado a los que comienzan. Por eso muchas veces aquellos que ya más conocen, pues de alguna manera puedan sentirse incómodos y demás, pero nuestra apuesta en estos momentos está en arrojar luz a estas personas que están empezando y que mucha parte del contenido que se ha abordado hoy, que tiene muchísima profundidad, pues para ellos quizás sea todavía pronto. Entonces,
Por eso el programa le habíamos puesto ese título, el origen de los actos y luego los efectos. El origen para dar a conocer cómo se pueden hacer y los efectos para saber la importancia que tiene cuando se llevan a cabo y estimular para cuando la persona vea que es un acto divino lo que lleva a cabo y lo que se produce, pues es tan grandioso que verdaderamente aumenta el deseo, que es lo que nos ha ocurrido un poco, creo que a casi todos, ¿no? Luego, yo pido comprensión a todos los oyentes del doctor, muchos que lo siguen, pido comprensión del resto de los hermanos que están comenzando a saber de la existencia, de que exista la divina voluntad, para que si al doctor se le piden explicaciones para Kinder, pues no se mantengan incómodos, ni crean que se están mezclando, ni cosas así, porque se pretende ayudar al que está empezando, que son muchas personas, gracias a Dios, cada vez más. Entonces, este es un poco el objetivo de los próximos programas. Evidentemente, el doctor Tomasini, desde su canal, el tercer Fiat, quien verdaderamente ya tiene un cierto nivel de conocimiento, es el programa adecuado, que duda cabe, porque lo aborda con absoluta profundidad. Sí. Pero la pretensión que tenemos desde aquí, desde lo último que hemos estado hablando con el doctor y con el mundo católico, desde el cenáculo, es propiciar una preparación elementalísima de Kinder para aquellas personas que son muchísimas, gracias a Dios, como digo, cada vez más. ¿Ah? Entonces, si a través de un programa que pueda infundir error de comprensión de lo que hay detrás, se captan 30, 40, 50.000 personas, pues imagínense qué bendición tan grande. Entonces, pedimos disculpas si las expectativas que tenían muchos de ustedes que ya conocen Divina Voluntad no son las que esperan, pero no es objeto de de estos encuentros. Estos encuentros pretenden iluminar a las personas que comienzan con simplicidad, con sencillez, con cosas muy de Kinder, como digo, ¿no? Esa era pues de Kinder y no, porque hay muchas cosas que dentro de lo sencillo que el doctor nos explica tienen una gran profundidad. Sí, pero profundidad para personas que ya tienen cierta base, Cecilia, a mi modo de entender. Es decir, sí, es teología pura, no nos llevemos a engaños. Cuando decimos que hay que leer para conocer, efectivamente, pero cuando empiezas a leer los escritos de Luisa, tiene tal profundidad que empieza hasta a doler la cabeza, porque es de una densidad tremenda, es teología pura. Entonces, leer sin que te expliquen lo que lees es muy difícil. Sí, todos lo sabemos cuando empezamos a leer. Si no hubiera habido personas como el doctor que tienen la comprensión, una persona que empieza de cero a leer los escritos de Luisa, verdaderamente se le hace difícil y arduo. Exacto. Y esta es la intención, llegar al mayor número de personas con la mayor simplicidad. Y para esas personas que ya tienen más, más conocimiento, pues saben que tienen los programas del doctor Tomasini que son únicos. Por tanto, pues sean comprensivos y si se hacen programas en el que introduzcamos lo que se llama santidad humana, o sea, el camino hacia llegar al conocimiento de la divina voluntad, que nadie se ofenda, que nadie crea que se está mezclando, conocemos bien por el doctor, que es divina voluntad, somos discípulos del doctor, de hace muchos años, muchos encuentros con él, mucha organización de muchos retiros con el doctor Tomasini, somos leales a él, a su persona, pues a todo lo que él viene haciendo, ¿no? Y el único propósito que se tiene, como digo, es captar la atención del mayor número de personas que aún no conocen divina voluntad. Así es. Hermoso, hermoso. Muchas gracias, Jesús, por ayudarnos a comprender mejor. Y yo no sé si podríamos nosotros seguiremos con este tema en la siguiente para terminar de abordarlo. Si ustedes quieren para el día viernes.
Y en lugar de hacer las preguntas el viernes, las hacemos hasta el martes que entra. Si le parece al doctor. Sí, ¿Le parece, está bien. Jesús? Yo quería invitar al doctor mañana en el programa de las revelaciones. Ok, de una vez lo hacemos. Por dos motivos. El primer motivo, pues para que verdaderamente el hecho de que se utilice este medio como instrumento para captar la atención del mayor número de personas que tienen sed de conocer lo que Dios revela, que no es algo que se quiera difundir con el ánimo de prensa amarilla, ni nada que se le parezca. Primero... aclare prensa amarilla porque aquí no se entiende eso. Primero... Sensacionalismo. No. Hoy lo que se impera en las redes, y todos lo conocemos, Cecilia y doctor, es nos están verdaderamente agobiando con mensajes de catastrofismo, de lo que va a ocurrir. No, es decir, es constante. No, esto no es un programa de esas características. El de mañana a la 1 de la tarde que tenemos de la revelación al alma niña. No, para que las personas son revelaciones que ha hecho Jesús y que ha hecho María, que está tutelado por la Iglesia a través de un sacerdote, una persona muy conocedora de divina voluntad, muy conocedora, que merece todos los respetos del mundo, y por tanto no estamos hablando de revelaciones privadas pues que han aparecido por ahí. Entonces, es una revelación muy reciente que tiene un contenido profético que no vamos a abordar, como decíamos, porque no es el objeto del programa, y que a la vez queremos hacer énfasis en que el Señor viene anunciando que el fin que Él persigue es que lleguemos todos a vivir unidos a Él en su divina voluntad. Ese es el fin último. Otra cosa es que el contenido del cómo se encuentra en los escritos de Luisa. Pero este es un medio. Estas revelaciones son un medio para llegar a muchas personas. Ese es el objetivo, y por eso quería yo invitar al doctor, si a usted le parece bien, el doctor lo acepta. Para que el doctor es de su casa, puede entrar en cualquier programa cuando él quiera. No, pero tendrá que aceptarlo él, ¿no? Sí, pero aquí, o sea, ni permiso, o sea, usted puede venir cuando usted quiera y está invitado a todo lo que usted nos invite también. Esperemos que sea igual, que nos invite igual. Entonces, se me ocurre en el sentido de que en los temas a los que se refiere las revelaciones, en los que se refiere a divina voluntad, que sea el doctor verdaderamente el que diga, pues efectivamente esta parte que está diciendo el Señor está en una víctima, le está queriendo decir esto y esto. En el contexto del propio libro, sin faltar la verdad de lo que dice, que el doctor verdaderamente diga, pues el Señor en esto que está diciendo está queriéndonos llamar la atención, porque el fin último es ese. Así que si hasta ahora van 58.000 visitas desde hace 3 días, pues bendito sea Dios, si se ha llegado a muchísimas personas que están preguntando ¿y qué es esto? ¿Y dónde puedo comprar los libros? Pues ojalá lleguemos a 100.000 y que nadie se largue las vestiduras pensando que se está mezclando nada, sino todo lo contrario. Hagámoslo fácil. Siempre es llamado. Jesús es llamado a todas las personas de cambiar nuestra vida, ¿verdad? Dejar el pecado, amar a Dios, buscar la divina voluntad y ir a otro momento espiritual. En donde hagámoslo fácil para los que comienzan. Hagámoslo fácil para los que comienzan. Claro. Facilitémoslo. Así es. Cualquier persona que comienza a oír hablar de divina voluntad y escucha al doctor en un programa profundo, lo tiene muy difícil. A modo de comienzo, lo tiene muy difícil porque por ahí hemos pasado todos, no nos engañemos. La primera vez que vino doctor a España, a Garabandal, a mí me dolía la cabeza. A mí me dolía todo. Sí, lo digo así porque es la verdad. Hasta nos caímos. El doctor se cayó y se pegó en una mano, no sé qué, yo en una pierna casi me la rompo.
Porque la divina voluntad es un tema muy profundo, muy profundo. Una persona que acaba de comenzar la vida es un intercambio de vida y se queda como estaba. ¿Y cómo está usted diciendo? ¿Cómo que un intercambio de vida? Sí, desde el punto de vista intelectual, pues sí, sé lo que es un intercambio y sé lo que es la vida, pero decir que Dios me va a cambiar la vida a mí y yo a él, y esto como así, de buenas, ¿no? Pues este es el objetivo, ¿no? Facilitar a los hermanos para que el mayor número de personas, cuanto antes, porque el Señor tiene prisa, como dice el doctor, ya tiene la agenda completa hasta fin de año, más que nunca, ¿eh? Y como él dice, el Señor tiene mucha prisa por difundirlo, pues facilitemos a los que comienzan. Que nadie se rasgue vestiduras y que nadie crea que se está mezclando, no todo lo contrario. Seamos comprensivos, generosos con los demás. Y si se hace muy sencillo, muy fácil y es de menos profundidad que lo que se espera, pues cuentan las otras personas con canales, fundamentalmente el del doctor, donde van a conocer más profundidad. ¿Tienen dónde? Eso es. Bueno. Muy bien. Entonces, está usted invitado mañana. Mañana es de 1 a 2. Vamos a seguir con las revelaciones a el alma niña, que no es una niña, es una señora, pero tiene el Señor así le llama, alma niña, porque tiene un alma hermosa, un alma de niña, ¿no? Entonces, vamos a estar con el doctor el día de mañana. No te lo pierdas, con Jesús Ausocúa también. Y solamente si me exhiben, por favor, el banner del doctor y de sus siguientes conferencias fuera, que son en Medellín, ¿verdad? Las siguientes en Medellín. Y Costa Rica. La próxima semana en Costa Rica. En Costa Rica. Si me hacen y favor, la siguiente en Medellín. Por favor. Eso sí, no vamos a contar con el doctor, que sepan ustedes. No vamos a contar con el doctor si coinciden con los días de que él está con nosotros. Sería vivir en el cielo en la tierra, el 27, 28, 29 y 30 de 2022. ¿Y los de Costa Rica cuándo son? Jesús, ayúdenos. Sí, 13, 14 y 15 de mayo. Auditorio de la Parroquia de Santa Lucía, Paraíso, Cartago. Informes, la señorita Milagro, teléfono 854 10 2 1 8. O la señorita Rita, teléfono 87 06 84 49. Va a estar con el doctor, un religioso fantástico, conocedor de la divina voluntad, exorcista, que es el padre el presbítero Javier Dengo, padre Dengo. Así que va a ser una bendición. Imagínense el dúo, el padre Dengo y el doctor Tomasini. Y ya después, el fin de semana siguiente, pues será ya en Medellín, los días 27, 28, 29 y 30, en la Casa de Encuentros de La Salle, en Río Negro, Antioquia. Y ahí está el teléfono de la reserva, ¿no? El teléfono es el prefijo de allá de Colombia, que en el de Costa Rica no lo han puesto. En el de Colombia sí, es, más 57. Teléfono 323 454 4986. Muy bien, muy bien. Pues esta es la invitación para todos los que están en Costa Rica, porque hay muchas personas de Costa Rica con nosotros y muchas personas de Colombia que se pueden acercar seguramente a Medellín para tener y participar de estos retiros. Participen, vayan, vale la pena que vayan. Y las personas que quieren que el doctor vaya, ahí ponen de Perú, ¿cuándo viene a Perú? Pues organícenlo, está en sus manos, hablen con Milagros, o con Milagro, es Milagro, ¿verdad? Hablen con Milagro y vean cómo se puede coordinar, cómo se puede hacer. Pues el doctor está abierto a ir a cualquier lado, de verdad. Y se los digo, a mí me sorprende. El doctor agarra su maleta y se va. Ustedes le dicen y va, él se va. Entonces no tiene, o sea, su único
pues su cometido es que se conozca en todo el mundo la divina voluntad. Así que si ustedes lo quieren organizar, organícenlo. Yo creo que si un grupo de laicos se organiza en estos lugares, pues puede perfectamente el doctor ir y transmitirles en persona todo esto. De hecho, me escribieron unas personas que estaban fascinadas que van a ir en Costa Rica y en Paraguay, así me han escrito, no puedo creer que voy a ver al doctor Tomasini, que ahora sí lo vamos a ver en persona. Entonces, están contentos de que vaya el doctor. Y de que Pues aprovecho y ya digo que si Putin no lo impide, el doctor vendrá a España, va a venir a hacer una gira por aquí, por Europa, va a venir a España y a Francia. Y a lo mejor viene acompañándonos pues Mundo Católico con Cecilia Valderrama y su equipo técnico a grabar algunos programas allá, si Dios nos lo permite. Si Dios nos permite, si quiere Dios, ahí estaremos, si no, pues estamos desde acá. A ver si le pone un calmante a Vladimir Putin y nos deja un poco tranquilos. Muy bien. Si nos logra. Sí, pues para Dios no hay imposibles, ¿eh? Yo pienso que esta obra de Dios, de la divina voluntad, es tan importante y grandiosa que el Señor dará todos los medios. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde. De todas maneras, lo veremos mañana. Gracias, Jesús Ausocuba, por estar con nosotros en esta tarde. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Recuerden, para poder tener los libros en www.tercerfiat.com. Ahí ven las conferencias, los libros, todo, y el canal de YouTube del doctor, que es Tercer Fiat. Ustedes ahí pueden encontrar todo el material, todo lo que ustedes necesiten. Aquí en el Mundo Católico también hay muchos videos. Bueno, Dios los bendiga a todos. Gracias.